entrevistas con Amparo para poder conversar con el doctor Zoilo Morel, quien nos va a estar evacuando algunas dudas con relación al COVID-19 de los niños, porque esta enfermedad fue evolucionando en cuanto a conocimientos de los humanos, ¿verdad? La enfermedad seguramente se mantiene igual, pero nosotros le vamos conociendo mejor. Y en algún momento también nos decían que de alguna manera los más jóvenes eran como los que estaban a salvo, pero sin embargo hay demasiados contagios entre 20 y 29 años. Y bueno, y vamos a ver cómo son los síntomas de los niños, Ani. Así es, porque según algunos estudios a los niños les da diferente en cuanto a síntomas se refiere, así que ya le saludamos al doctor, ¿verdad? Buen día, doctor. Doctor Zoilo Morel, muy buenos días. Buenos días. Primero que nada, felicitaciones por el programa, que es excelente. Gracias por la invitación y mi respeto para todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, en base también lo que hablábamos ya con Sani, doctor, los niños, ¿verdad? En un momento, de repente se los dejó un poquito de lado en todo lo que es esta enfermedad y nos centramos más en los adultos mayores, que en teoría serían los más vulnerables. ¿Cómo les agarraría y cuáles son los síntomas que dan en los niños cuando tienen COVID-19? Bueno, actualmente siempre se tuvo el pensamiento de que efectivamente no afecta a los niños, pero en realidad no es así. Si bien es cierto que la frecuencia es muy baja, tenemos menos de 1% de los chicos que tengan síntomas, esto no significa que no van a haber pacientes o niños con síntomas, y eso es lo que nos preocupa y estamos insistiendo a todos los padres y a todos los colegas médicos en poder detectar a tiempo estos síntomas y poder de esta forma diagnosticar adecuadamente. Por eso es importante que les mencionaré, ¿verdad? Rápidamente. Podemos tener síntomas gastrointestinales como diarreas, como dolor abdominal. En algunos casos ya hemos tenido, inclusive aquí en nuestro medio, casos de abdomen agudo quirúrgico, es decir, que niños que fueron a cirugía por una afectación del abdomen. Tenemos afectación en piel y además de eso podemos tener casos graves donde el paciente puede llegar a tener choque, estar grave, tener problemas con la presión arterial, por tener problemas cardíacos y problemas también respiratorios, como se menciona en adultos, y ya estamos acostumbrados, ya estamos viendo en nuestro medio en adultos de manera frecuente. Sin embargo, es importante que se sepa, que la población sepa que tenemos niños que se han internado con COVID. Hemos tenido niños en el hospital de San Lorenzo, en la cátedra de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Hay pacientes en el hospital, hubo pacientes en el hospital Acostañú, en IPS, en Ingavi han habido niños con estas sintomatologías. Algunos graves en terapia intensiva e incluso en privado que están en terapia intensiva tratados, por supuesto. Insisto, no es para alarmar y la gente entre en mucho temor, pero es para tener en cuenta que no están así como dicen, no, los niños no les pasa nada. Es muy poco frecuente. Lastimosamente se hablan de números y aquí nosotros no queremos hablar de números, porque si mi hijo es el que se enferma grave, ese no es un número. Y si peor aún llegamos a la pérdida de un ser querido, ese tampoco es un número. Entonces instamos a la población a seguir con todos los cuidados que todos están mencionando, y esto lo hacen ustedes frecuentemente por los medios para poder evitar el contagio. Hablamos de datos de cuando unos niños son más propensos, hay riesgos, al igual que en adultos. Sí existen ciertas patologías que dan mayor riesgo, pero en realidad, como ya se sabe, el problema que ocurre ahora es, entra el virus, el sistema de defensa le ataca al virus, pero se vuelve loco este sistema de defensa y empieza a atacarle al propio cuerpo y se produce un fenómeno autoinmune, autoinflamatorio, que finalmente es lo que le presenta el cuadro grave del niño. Entonces, esto es al azar, no sabemos quién o cuál niño se va a presentar de cuál o de qué manera. Y esto es una lotería. Entonces, ¿qué es lo mejor? Evitar el contagio. Así que debemos extremar. Nuestros niños son los héroes. Se adaptaron desde marzo hasta ahora a estar encerrados y lo cumplen a cabalidad mejor que los adultos. Entonces nosotros instamos a que los adultos nos comportemos adecuadamente para evitar los contagios.
Doctor, después de todas estas recomendaciones y también de generar justamente esa situación que se puede dar en los niños, ¿qué opinión le merece lo que acaba de salir también de parte de la Organización Mundial de la Salud en que niños menores a 5 años de edad no deben de usar o no es necesario que utilicen barbijos o tapabocas? Bueno, en realidad no es tan así, no estoy de acuerdo. El problema es que es muy difícil que el niño utilice barbijo, utilice tapaboca, principalmente porque le molesta y se va a tocar y se va a contaminar. Ese es el gran problema. Entonces, el problema fundamental es que no puede utilizar adecuadamente el tapabocas y finalmente no tiene el efecto que se desea hacer, y por eso es que seguimos nosotros instando a mantener el aislamiento de los niños. Por eso es que estamos de acuerdo los médicos con la medida del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de mantener las clases a distancia online hasta que esto, no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Pero mantener esto, porque se ha demostrado que justamente a medida que los niños van a los colegios se vieron, en otros países que volvieron a clases, se volvieron a ver rebrotes. Y reitero, esto es al azar, no sabemos cuál de los niños se puede presentar de manera grave. Así que, con respecto al barbijo, de esa manera decir que no debe usar, yo no comparto, pero lastimosamente es muy difícil que lo utilice adecuadamente como lo hace un adulto. Imagínate, Carlos, un adulto en la calle no utiliza normalmente, no lo utiliza adecuadamente, o porque utiliza bajo la nariz, o porque utiliza en el cuello, y más aún un niño. Entonces es muy difícil que menores de 5 años lo utilicen adecuadamente. Fundamentalmente ese es el problema, pero mal no le va a hacer en absoluto. Doctor, una consulta. Estábamos escuchando a especialistas del INERAM decir que hay una carga de culpa muy importante de hijos, por ejemplo, que le contagiaron a sus padres y están hospitalizados los dos. Y hay mucha carga y seguramente si uno le contagia al hijo también se va a sentir muy mal, porque generalmente si el chico no está saliendo son los adultos los que traen la enfermedad a la casa. ¿Cómo manejan también ustedes eso como médicos, el tema de la carga de la culpa? Que existe mucho, están diciendo los doctores. Efectivamente, Sani, ese es un gran problema, que están trabajando en esto en forma multidisciplinaria todos, y se viene mucho trabajo de parte de psicología y psiquiatría para ayudar a todas las familias en las pérdidas. Esto es a nivel mundial y también en Paraguay ya se está viendo y se seguirá viendo. Así que lo mejor, como en todo, tratar de evitar lo que puede ser grave y muy triste para la familia. Y eso significa extremar nuestros cuidados para evitar el contagio, no hay otra forma. Claro que los padres se sentirían muy culpables, pero ojo, si el padre cumplió adecuadamente todas las medidas y lastimosamente hubo contagio, yo creo que esas son cosas que podrían ocurrir y no hay que culparse. Ahora, es muy difícil cuando el padre sabe que no se comportó adecuadamente, cuando se fue de fiesta y después trae el virus. Ahí sí va a ser mucho más difícil el manejo psicológico, pero ahí nos están ayudando los psicólogos y los psiquiatras. Así es. Doctor Zoilo Morel, muchísimas gracias por esta entrevista entonces y poniendo luz a esta situación que indica que los niños también pueden ser infectados. Y como bien decía el doctor, no vamos a hablar de cifras, pero vamos a hablar de personas. Si le llega a pasar a tu hijo, a tu familiar, a tu ser querido, a tu sobrino, ahí cambia la cosa y son también vulnerables. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable.